Buenos días, jóvenes. Estaba proyectada para hoy la clase virtual con el grupo 303. Algo pasó y no entraron a la clase ningún alumno. Yo creo que la jefa del grupo no recibió el mensaje. Yo creo que tal vez lo di ya muy tarde el día de ayer y pues no hubo tiempo. Pero bueno, una disculpa para el grupo. Pero bueno, vamos a ver la clase y pues esta clase la subimos luego a internet. Bueno, vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente en la clase número 16. Esta sería la clase 17, jóvenes. Hasta el día de hoy del segundo parcial deben de tener una tarea y estos tres resúmenes. Vamos a platicar o vamos a entrar en una definición o una revisión de los diferentes organelos que componen a la célula. Vamos a verlo a mayor profundidad. Habíamos comentado, así como una recapitulación de la clase anterior, que las células procariotas y las eucariotas, a pesar de que son muy diferentes en su estructura, en su composición, a pesar de eso, estas células son muy parecidas, ¿no? Las bacterias, comentábamos en la clase pasada, que son muy abundantes, son los seres vivos más abundantes que hay en el planeta. Habíamos comentado, bueno, hasta el momento, ¿verdad? No sabemos si hay algo más pequeño que no hayamos visto, tal vez algún día se logre un microscopio que sea mucho más potente que el electrónico y podamos ver mundos aún mucho más pequeños que la bacteria. Lo dudamos, ¿verdad? Porque creemos que lo que sabemos hasta ahorita es lo mejor que hay y lo que existe, ¿no? Pero realmente no sabemos si puede haber otros mundos. Hasta el momento se considera a la bacteria como el ser vivo más abundante en el planeta. Y todas las bacterias están formadas de una sola célula, son unicelulares y precisamente es una célula procariota. Es una célula muy sencilla, pero que en su funcionamiento, habíamos dicho, es fenomenal, ¿no? Es casi perfecta porque su capacidad de reproducción es altísima, ¿no? Yo les había dicho que la característica de un ser vivo principal precisamente es la reproducción, porque es lo que permite que la especie no se extinga, es lo que permite que la especie siga viviendo a través de los años, de los siglos, etcétera, etcétera, ¿no? Una especie que no se reproduce de una manera efectiva, pues es una especie que está condenada a la extinción. Sin embargo, la bacteria, pues, realmente es o un ser vivo que es muy difícil que se vaya a extinguir, puesto que se reproduce de una manera muy, muy, muy rápida, ¿no? Bueno, pero sus características comunes habíamos dicho que es la membrana, el citoplasma y el material genético, que en el caso de las procariotas no tiene núcleo, no está contenido dentro de un núcleo, pero en el caso de las eucariotas está contenido dentro del núcleo. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de una célula. Yo elegí la animal, pero puede haber sido la vegetal, no importa. Pero bueno, vamos a ver características de los organelos. Primero, la membrana. La membrana es la parte exterior de la célula, es la capa que envuelve a la célula y que participa también en la forma de la célula. Si bien las células tienen un esqueleto que se llama citoesqueleto, pues la forma que tiene también está influenciada por la membrana de la célula, ¿no? Se llama membrana plasmática. Muy bien, esta membrana está constituida como prácticamente todo nuestro cuerpo está constituida por proteínas, ¿sí? Estas proteínas son lo que forma la estructura de esta membrana, que tiene varias funciones. La primera de ellas, y que ya habíamos comentado, pues es la protección de la célula. Es la que podríamos, si hacemos una analogía, una comparación con la escuela, con el cobaet, pues sería como la barda de la escuela, ¿no? Y es la que limita la entrada de nutrientes o la entrada de materiales o la entrada de sustancias hacia la célula, hacia adentro de la célula, y también la que hace posible que se expulsen los desechos de dentro hacia afuera de la célula, ¿no? Pero además de esta función de protección y de alguna manera tiene una capacidad de analizar las sustancias que llegan, ¿no? Vaya, no es de que deje entrar todo, hay algunas sustancias que no las deja entrar, tiene digamos, una función de analizar lo que llega a la célula y permitir que entre o no.
¿sale? Desgraciadamente, este poder de análisis no se lleva a cabo de manera perfecta, ¿no? Algunas sustancias que son dañinas para la salud también entran hasta la célula y pueden afectarla, ¿no? Pero bueno, en términos generales es una función que nos permite llevar a cabo una nutrición adecuada y por supuesto acepta también el oxígeno y después sale de la célula el dióxido de carbono. Entonces, les decía, tiene una capa de proteínas alrededor. Estas proteínas se producen dentro de la célula o se sintetizan dentro de la célula. Vaya, no es que ahí se produzcan, sino que nosotros al tomar nutrientes ingerimos proteínas, pero nuestras células las convierten en proteínas útiles, ¿sí? Es lo que se llama síntesis. En esta síntesis las células producen proteínas que se pueden utilizar en las diferentes funciones y en las diferentes células de todo nuestro cuerpo. Bueno, la membrana plasmática tiene poros. Tienen poros, aquí los podemos ver. Voy a ampliar un poquito la imagen. Aquí están estos poros, ¿sí? Estos poros son los que permiten la entrada y la salida de la membrana, de las sustancias a través de la membrana. Y bueno, también, al igual que la membrana tiene proteínas, tiene una capa que está unida precisamente a las proteínas de carbohidratos, ¿sí? Esta capa, al unirse los carbohidratos con las proteínas, forman una sustancia que se llama glicoproteína, ¿no? Que tiene funciones también muy específicas. La membrana celular está en contacto con otras membranas celulares de otras células. Entonces, a pesar de que una célula muscular está aislada, tiene su propia membrana, tiene una comunicación muy, muy importante con la célula vecina y con la célula vecina de acá y con la célula vecina. Todas las células tienen una interacción entre ellas para participar juntas, ¿no? Para trabajar juntas, a pesar de que son elementos muy, muy bien definidos con una membrana celular muy, muy, muy delimitada, participa, ¿no? Y estas sustancias glicoproteínas son las que hacen posible que tengamos comunicación con otras células. Yo les decía en una clase pasada, realmente la función de la célula es muy compleja, ¿no? Entenderla de todo es muy compleja. Ha sido muy, muy difícil entender cómo funcionan todas las cosas en nuestro cuerpo, todos los órganos, todas las células. Es complicado, ¿no? Y sin embargo funcionan de una manera perfecta. Y vuelvo a repetir, no solo en nuestro cuerpo, sino en todos los organismos vivos, ¿no? Pero el tema es apasionante y de alguna manera el estudiarlo, el leer, pues nos va dando el conocimiento y nos acerca más a comprender cómo funciona todo esto, ¿no? Insisto, es algo muy complejo. Muy bien. La membrana plasmática, como les decía, aparte de la comunicación con otras células, de la protección, también no participan en darle forma a la célula. Y nosotros podemos encontrar células alargadas en hebra, podemos encontrar cilíndricas, podemos encontrar esferoides, como tipo círculos, podemos encontrar cuadradas, rectangulares. En nuestro cuerpo hay muchísimos tipos de células. Y todas ellas tienen diferentes formas porque tienen diferentes funciones, ¿no? Una neurona, lo habíamos comentado también en una clase, es una célula que tiene un cuerpo celular, pero tiene extensiones muy, muy largas que hace que conecten con otras neuronas y que pueda transmitirse la información genética. Es decir, la forma de las células es muy variable. Y esto hace posible que la célula funcione para lo que fue hecha, ¿no? Por ejemplo, una célula muscular es una fibra muy alargada, es una fibra aplastada. ¿Y para qué sirve esto? Pues para que se pueda estirar, ¿no? Para que nuestro músculo pueda contraerse y pueda relajarse, para que lleve a cabo la función del movimiento, ¿no? Por otro lado, las células del hueso pues son mucho más densas, más compactas, están pegadas unas a otras de una manera muy, muy, muy
cohesiva, ¿no? De unión muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque su función es muy diferente a la célula muscular. La célula muscular se estira y se encoge, pero la célula ósea no. La célula ósea, su función es dar soporte, ¿no? Ser muy dura, ser muy fuerte. Esa sería su función. Entonces, las funciones y las formas de las células son muy diferentes de acuerdo a la función que desempeñan, ¿no? De acuerdo a la función para la cual fueron hechas. Y bueno, hay una relación muy grande entre lo que es la membrana plasmática y el lisosoma. Si recuerdan, en una clase dijimos que el lisosoma es una especie de vesícula que trabaja dentro de la célula para eliminar, para participar en la eliminación de las sustancias que la célula ya no necesita, ¿no? Así como hay un comercial que dice para eliminar lo que el cuerpo no necesita, igual, ¿no? El lisosoma participa, es como, yo les había dicho una comparación muy sencillo, muy simple, es como el camión de la basura, ¿no? Que nos apoya en la recolección de la basura de la célula, el lisosoma, y después lo saca de la célula. ¿Y a dónde va a ir a dar todo eso? Pues al sistema circulatorio, ¿no? El sistema circulatorio, recuerden que lleva nutrientes a todas las células, pero también recoge todos los desechos y los elimina por diferentes medios, ¿no? Que puede ser por medio del riñón, que es donde se elimina muchas sustancias por medio de la orina, puede ser incluso por sudor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay diferentes maneras en las cuales se lleva a cabo la eliminación de desechos. Pero habíamos comentado que en algunos casos el mismo lisosoma lo fagocita, lo destruye dentro de la célula, ¿no? Y hay algo que expulsa. Bueno, hay dos procesos muy importantes, quiero que los apunten, por favor, porque son importantes para el funcionamiento de la célula y que tiene que ver con la permeabilidad. Porque la membrana es permeable. La función esa de admitir y de sacar de la célula a través de poros se llama permeabilidad, ¿no? Hay algunas sustancias que son, perdón, algunas células que son semipermeables, hay otras que son permeables. ¿Por qué? Porque aceptan o expulsan materiales en mayor o menor grado, ¿no? Recuerden, en cada uno de los poros hay un análisis de las sustancias que entran. Vaya, si hacemos la analogía de la escuela, sería como el profe Marco y el Inge Jorge, que son los prefectos y que están decidiendo quién entra y quién no entra a la escuela. Permítanme tantito. Se me reseca un poco la boca. Entonces, debe haber un análisis de qué sustancias entran y qué sustancias no. Aparte, pues hay sustancias que son demasiado grandes, que no fueron digeridas en su totalidad y pues no van a caber en la célula, no van a caber en los poros. Bueno, entonces les decía, el lisosoma a través del poro elimina todas esas sustancias. Entonces, hay dos procesos muy importantes. El primero de ellos se llama exocitosis. Aquí lo pueden ver en la parte de abajo, aquí, en esta parte. Si se fijan, el lisosoma a través de los poros de la membrana está expulsando material de la célula. Ese proceso se llama exocitosis. Recuerden, cito significa célula. Cito significa célula, es un vocablo griego que significa célula. Entonces, cuando nosotros sacamos un material fuera de la célula, el proceso se llama exocitosis. Por el contrario, cuando la célula admite material de afuera hacia adentro, este proceso se llama endocitosis, ¿sí? Es decir, material que entra a la célula, pero se llama endo. Cuando sacamos se llama exo y cuando metemos material a nuestra célula se llama endocitosis. Bueno, muy bien. Entonces, de esta manera, jóvenes, se está reportando el jefe de grupo del 303. No pasa nada, no pasa nada. Tal vez es mi culpa por no avisarles con más tiempo de esta situación de las clases, pero bueno, no pasa nada. La grabamos y la subimos. Ya tuve una clase ahorita con el 305, ahorita a continuación tengo con el 304, pero no pasa nada. Lo que sí es de que me pude dar cuenta con el grupo anterior que no están viendo los videos, no están haciendo los resúmenes en tiempo. Y entonces después al final del parcial me los van a hacer todos encarregados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que voy a empezar a pedir los resúmenes de manera diaria para que los puedan hacer de manera diaria, ¿no? Porque no los están dejando al final y eso no es lo que debemos quedar.
Pero bueno, yo sigo con el tema. Entonces, jóvenes, el lisosoma, esa es la función que realiza hacia adentro de nuestra célula, ¿no? Entonces, ese sería otro. Bueno, aquí tenemos los ribosomas, los ribosomas. Fíjense, el ribosoma, quiero que lo anoten también, es el organelo, se llaman organelos o se llaman también organoides. El organelo el ribosoma es el organelo más abundante dentro de la célula, porque su función es muy importante, al igual que todas, ¿no? El ribosoma se produce en el nucleolo, dentro del núcleo, y de ahí del núcleo, a través de la membrana nuclear, sale al citoplasma, ¿no? Y si se fijan, el ribosoma son todos esos puntitos cafés que están ilustrados en toda la célula. Esto es una ilustración, obviamente, no está visto en un microscopio ni nada, es una ilustración de una célula, pero pueden darse cuenta que el ribosoma lo encontramos prácticamente en todo el citoplasma y dentro del núcleo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ribosoma es el que sintetiza las proteínas, es el que produce las proteínas, es el que, es como el cocinero de la célula, ¿no? Es el que hace los platillos para que los diferentes comensales puedan ingerir sus alimentos, ¿no? Es el que hace los platillos, las enchiladas, los espaguetis, es una comparación muy tonta si ustedes quieren, pero es para que se den una idea de lo que hace el ribosoma. El ribosoma prepara las proteínas para que los demás organelos puedan vivir, para que puedan fortalecerse, para que se pueda formar la piel, para que se pueda formar el músculo, para que se pueda duplicar el ADN, para que, todas las proteínas, como ustedes saben, son las más abundantes en nuestro cuerpo y de alguna manera eso hace que tengamos vida, ¿no? Entonces, los ribosomas son muy abundantes, ¿sí? Y estos se pueden agrupar. Miren, aquí, por ejemplo, tenemos ribosomas libres, que son estos pequeñitos, estos puntitos cafés, pero hay veces, en ocasiones, no sé si sea correcto decir que hay veces, pero se me salió, en ocasiones se pueden agrupar. Aquí pueden ver unas cadenas de ribosomas y cuando se agrupan se llaman polirribosomas, que no es otra cosa más que hacer un equipo de fútbol, puede ser, un equipo de béisbol, se agrupan y de esta manera forman los polirribosomas, ¿no? Pero finalmente esa sería la función principal de los ribosomas, ¿no? Bueno. Aquí tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias son también organelos aplanados. Yo lo comparo con una especie de nuez, ¿sí? Son aplastaditos, larguitos, ¿sí? Y estos organelos tienen también una función muy importante. Les digo, todas las funciones que realicen son importantes. Imagínense que el lisosoma no hiciera su tarea, pues la célula explotaba, ¿no? Si el ribosoma no hiciera su tarea, pues la célula no existiría, ¿no? La mitocondria. La mitocondria es un organelo que se encuentra en el citoplasma, es citoplasmático, y su función principal es la producción de energía. Lo había comentado, es como la Comisión Federal de Electricidad de nuestra célula. La mitocondria se encarga de producir la energía necesaria para que nuestro cuerpo se mueva, ¿no? Entonces se transforma en un almacén de energía también. No solo la produce, sino que la almacena por medio del almacenaje de lo que es el ATP, el adenosintrifosfato, que es la sustancia, el adenosintrifosfato, que participa en la producción del movimiento, del trabajo. Recuerden que cuando gastamos energía, producimos un trabajo, ¿no? Y para todo trabajo se requiere energía, no es nada más que esto se produzca cuando estamos despiertos, ¿no? También cuando estamos dormidos, nuestros diferentes órganos se encargan está un poquito angustiado el grupo, Ana Naomi del 303. Ahorita platico con usted, Ana. No pasa nada, hombre. Yo les digo que a mí me enoja que no cumplan con sus tareas y no cumplan con sus actividades, pero yo tuve la culpa. Yo tuve la culpa por, ya ayer les mandé el enlace ya después de las 8 de la noche, realmente fue mi culpa. No pasa nada. Entonces, la mitocondria, insisto, es la que se encarga de producir la energía. ¿Será importante la mitocondria? Pues totalmente, ¿no? Al igual que el ribosoma, al igual que la membrana.
Muy bien. Otro organelo que nosotros podemos encontrar dentro de nuestra célula, que bueno, más que un organelo es lo que hace diferente a la célula de procariota del eucariota y es el núcleo. El núcleo, jóvenes, tiene una membrana aparte. Tiene una membrana aparte. Además de la membrana citoplasmática, el núcleo tiene otra membrana que se llama membrana nuclear. ¿Sí? La membrana nuclear la membrana nuclear, al igual que la membrana plasmática, tiene poros, ¿no? Aquí los podemos ver. ¿Y qué hace la membrana nuclear? Pues también limita, protege, envuelve al núcleo, le da forma al núcleo, pero también permite la entrada y la salida de sustancias, ¿no? En alguna clase anterior habíamos comentado que el núcleo contiene el ADN y el ARN. El ADN es el que contiene la información genética de cada uno de nosotros, es el que tiene ahí la posibilidad de guardar toda la información. En la clase pasada les decía yo que la célula se puede comparar con una escuela, ¿no? Así como la membrana es la barda, también el núcleo para mí vendría siendo como la biblioteca, porque es donde se guarda la información, es donde nosotros tenemos la información que nos da forma a nosotros, lo que le da las características a nuestro cuerpo, ¿no? Que habíamos comentado que el tamaño de nuestros pies, de nuestras manos, el color de la piel, el color de nuestro cabello, el color de nuestros ojos, el tamaño de nuestras orejas, si son grandes, si son pequeñas, si son abiertas, si son cerradas, nuestra complexión, si somos gorditos, si somos flacos. Porque si bien es cierto que la nutrición es la que determina nuestra complexión, pues también lo que son los temas hereditarios de familia nos dan nuestra forma, ¿no? Entonces, de alguna manera, la información genética lo es todo, ¿no? Y finalmente es lo que vamos a heredar a nuestros hijos. Cuando nosotros tenemos hijos, cuando entramos a esa característica propia de todos los seres vivos, que es la reproducción, pues las características genéticas las compartimos, ¿no? Entonces, es Ana angustiada. No sean malitos, voy a pausar tantito el sonido para contestarle. Ok, ay, perdón, ya estaba hablando con la jefa de grupo. No, le digo que es mi responsabilidad también porque yo les pasé el enlace muy tarde, ¿no? ¿En qué estábamos? Ya se me va la onda. Nada, estábamos precisamente en el núcleo, ¿no? En las funciones del ADN, que es nuestra biblioteca, donde está toda la información genética, nuestras características. Muy bien, y bueno, el ADN no puede salir del núcleo, esa es una de las diferencias que tiene con el ARN. El ADN no puede salir del núcleo, entonces tiene que replicarse, tiene que producirse. Recuerden que todas nuestras células van cambiando y las proteínas se van jugando un papel muy importante en esto. Ya lo habíamos visto en alguna clase. El ADN no sale, el que sale es el ARN. El ADN tiene una doble hélice, el ARN solamente una, y por eso su tamaño es más pequeño y puede salir del núcleo a través de los poros, ¿no? Dentro del núcleo tenemos los nucleolos, ¿eh? Esta parte grande es el núcleo y esta parte de aquí, esta pequeña, es el núcleo. Es ahí donde se producen los ribosomas, ¿no? Donde nacen los ribosomas y salen del núcleo. Y todas estas pequeñas espirales en esta ilustración que pueden ver aquí, es la cromatina, es ahí donde se contienen los genes, donde está la parte de nuestra información genética, ¿no? Donde están nuestros cromosomas. Esos temas son un poquito más complejos, pero los vamos a ver de uno por uno
cuáles son las funciones del ADN, del ARN, cómo se forman los cromosomas, cuántos cromosomas tiene el ser humano, etcétera, etcétera, hasta otras especies, ¿no? Bueno, aquí tenemos el flagelo, el flagelo. El flagelo es un organelo, es parte de la célula, que es una especie de colita que sirve para la locomoción de la célula. En diferentes especies hay este tipo de células, pero en el ser humano solamente una célula tiene flagelo. En el ser humano solamente encontramos una célula que tenga flagelo y es precisamente el espermatozoide, que es una célula reproductora, una célula germinativa. La célula del espermatozoide tiene su flagelo. ¿Por qué? Pues porque les había yo comentado también en la clase pasada que en medios líquidos, en medios plasmáticos, las células se tienen que desplazar, como es el caso del espermatozoide, que tiene que viajar a través del cuerpo de la mujer, a través del canal vaginal hasta el útero y después se dirige a las trompas de falopio para buscar al óvulo y fecundarlo. Entonces es un camino muy largo el que tiene que recorrer. En el cuerpo de la mujer pues no representa más que unos cuantos centímetros, pero si tomamos en cuenta que el espermatozoide es pequeñísimo, de hecho es la célula más pequeña del cuerpo humano, si tomamos en cuenta su tamaño, pues en realidad, si hacemos una comparación con el cuerpo humano, pues el camino que tiene que recorrer un espermatozoide se puede comparar con muchísimos kilómetros, kilómetros y kilómetros, de acuerdo al tamaño que tiene, ¿no? Que tiene que recorrer unos cuantos centímetros, sí, sí son centímetros, pero en realidad serían kilómetros si hacemos la comparación por el tamaño, ¿no? Entonces, el flagelo es otro de las características de la célula y este permite movimiento. Es para locomoción. Locomoción significa movimiento. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver este otro. Bueno, el citoesqueleto. Miren, aquí están los filamentos intermedios. Se llama citoesqueleto. ¿Por qué se llama citoesqueleto? Bueno, al igual que el cuerpo humano tiene un esqueleto, no sé si se acuerdan de una película de Harry Potter. Hay algunos muchachos que no les gustan las películas de Harry Potter. No sé en cuál película, me parece que es la 2, estaba jugando Quidditch. Bueno, los que han visto las películas saben de qué estoy hablando, los que no, pues véanlas, se las recomiendo. Digo, finalmente es ficción, ¿verdad? Es ficción, ¿no? Porque hay mucha gente que se enoja de que cómo es posible que la magia y bla, bla, bla. Ah, sí es ficción, ¿no? Es como la guerra de las galaxias, Star Wars, es como ver otro tipo de películas. Vaya, hasta el Titanic es ficción, ¿no? Es cierto que se hundió el barco y todo, pero las historias que giran alrededor de esta película, pues es ficción, ¿verdad? Es para entretener, ¿no? Entonces, en una película está jugando Quidditch y se cae, lo atacan la, la pelota esta que se llama la Bluch o la Bleach, no sé. Total que se cae y se quiebra el brazo. Entonces, para repararlo hay un maestro que hace un conjuro mágico y en lugar de reparar el hueso lo elimina, ¿no? Entonces el brazo se queda sin hueso, ¿no? Y es un brazo que estaba totalmente, eh, híjole, no sé la palabra, iba a decir una palabra que se oye muy fea, pero bueno, sería un brazo muy, muy, híjole, pues no, es muy flojo. No encuentro otro sinónimo de guango. Y bueno, es un brazo que sin hueso, pues ya queda totalmente como un globo con agua, ¿no? Así sería nuestro cuerpo, como un globo sí, con agua, sería demasiado, demasiado inestable, no tendría una forma definida, ¿no? La forma se la daría el movimiento. Imagínense que no tuviéramos huesos, pues realmente no sería posible que tuviéramos la forma que tenemos, ¿no? Entonces, el esqueleto de nuestro cuerpo es lo que le da forma, lo que le da soporte, lo que le da la dureza a nuestro cuerpo para que podamos realizar nuestras funciones. Entonces, el citoesqueleto en la célula es igual, ¿no? Repito nuevamente, cito es un vocablo griego que significa célula, cito. Entonces, cuando hablamos del citoesqueleto, estamos hablando del esqueleto de la célula. ¿Estamos? Entonces, es lo que le da forma. El citoesqueleto es lo que hace que la célula sea redonda, o que sea alargada, o que sea cuadrada, o que sea rectangular, o que sea triangular, o que sea cilíndrica, que sea alargada, que sea chiquita, que sea corta, que sea grande.
El citoesqueleto es el responsable, junto con la membrana, les decía hace rato, de darle forma a la célula. Y esa célula tiene esa forma gracias al citoesqueleto, que es como una malla. No sé si han visto esas bolas que dan vuelta en el desierto, que ya no tienen hojas, es simplemente un esqueleto, unas bolas que dan vuelta en el desierto. Hagan de cuenta que es lo mismo, es como una malla, es como bueno, obviamente eso es una bola, pero hay cilíndricas, hay alargadas, hay cuadradas, triangulares. Hay de diferentes formas, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, vamos a terminar. Entonces, el citoesqueleto es lo que le da forma. Son filamentos, es algo que está, mm, con una forma definida, con una forma determinada. Bueno, jóvenes, les había comentado yo al grupo anterior que con la clase de hoy, la clase de 17, deben de tener 3 resúmenes y una tarea. La tarea la encargué en la clase 15 y desgraciadamente no me están cumpliendo. Entonces, su tarea, si ven el video de hoy, la tarea para el día de hoy, jóvenes, para el día de hoy, es no, para el día de hoy no. Nada más el grupo 305 lo castigué. No, los demás así sigan haciendo sus resúmenes, pero los voy a checar. Voy a checar que para la próxima clase tengan completos sus resúmenes y tengan completas sus tareas. Entonces, con el de hoy serían 3 resúmenes de esta semana, más la tarea que les encargué en la clase 15. Les solicito que sigan haciendo sus actividades de manera puntual. Bueno, jóvenes, pues un gusto saludarles. Nos vemos en la próxima. Seguimos hablando de la célula, los demás organelos en la próxima clase. Requiero un resumen muy completo. ¿Sí? En el libro van a encontrar todo el contenido de lo que es la membrana, cuáles son las funciones de la membrana, cómo se lleva a cabo el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? El citoplasma, que fue lo que vimos, el núcleo, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, son de jóvenes, les encargo sus actividades al día. Por mi parte, el día de hoy es todo. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan bonito día.